Enrique Krause, pues estamos en una época pues muy brillante para tu carrera como historiador, como escritor, como intelectual. Se cumplen 20 años de El editorial editorial Clio. Clio, y pues nos sorprendes ahora con tu nuevo libro Redentores, un libro que está siendo ampliamente comentado pues en toda América Latina, en todo el mundo de habla hispana y en Estados Unidos también. Redentores, ideas y poder en América Latina. ¿Qué te llevó, Enrique, a escribir este libro? ¿Qué te motivó? Ramón, yo escribí este libro de atrás para adelante. A ver. Cuando murió Octavio Paz y fundamos Letras Libres hace 13 años, pensé que aunque las querellas ideológicas que habíamos tenido en Letra envuelta contra, digamos, contra el socialismo autoritario, desde una posición liberal de centro izquierda, que yo creo que eso fue vuelta, me di cuenta y nos dimos cuenta quienes formamos Letras Libres, que los fundamentalismos o los fanatismos seguían allí, ideológicos, religiosos, nacionalistas, etcétera. Y que la pasión revolucionaria de América Latina que había llevado a la revolución cubana y a la revolución sandinista, etcétera, seguía viva, pues ahí tienes a Hugo Chávez. Y entonces yo empecé a escribir ensayos en Letras Libres ya sobre ciertas figuras que me parecían icónicas, representativas de pasiones revolucionarias, que son dignas de entendimiento, de comprensión, de estudio y de respeto, pero también de crítica, como el obispo Ruiz, como el subcomandante Marcos, como luego como el Che Guevara y a Eva Perón, que se pusieron de moda en el cine, Claro. ¿no? Y en las biografías que empezaron a salir sobre ellas, y luego sobre Hugo Chávez, una figura de importancia capital en el principio del siglo XXI en América Latina. Y escribí no solamente ensayos, sino en el caso de Hugo Chávez un libro. Cuando terminé esa serie de ensayos sobre esos personajes, icónicos como digo, pensé, bueno, no, con esto no armo un libro, vámonos para atrás. Y entonces entendí que lo que yo quería era conocer la pasión revolucionaria en el hombre que yo, con el que trabajé tan de cerca, en Octavio Paz, y quise conocer al hombre que encontré en 1976 y con quien trabajé de 76 a 98. Y entonces me di cuenta que también Octavio Paz había tenido en su juventud esa pasión revolucionaria que yo llamo redentorista. Y después de estudiarlo a él, me fui aún para atrás. ¿Cuáles son los pensadores que entrevieron, que prepararon, que están en la raíz de ese redentorismo histórico? Y me fui aún para atrás. Y entonces estudié a Rodó, a Mariátegui, a Martí, a José Vasconcelos. Así es como se formó el libro Redentores, que tardé pues muchos años en integrar. A ver, y estos redentores tú los ubicas ideológicamente en dos sitios, los redentores, por así decirlo, de derecha y los de Mira, izquierda. yo te diría lo siguiente. En el mundo, redentorismo ha habido de izquierda y de derecha. Y en el siglo XX tienes los dos ejemplos extremos. Lenin, por un lado, y Hitler, por el otro. ¿Por qué, por qué es válido llamarlos redentores? Yo uso esa palabra que viene del vocabulario religioso de manera irónica, de manera Los que crítica, redimen. los falsos, los supuestos redentores, porque no hay más redentores en la historia que los redentores de la vida religiosa, Okay. para las tres religiones monoteístas. Pero los que toman esos valores o ese perfil y lo transfieren a la esfera política, esos son, digamos, los falsos redentores. Ese es el redentorismo político, el mesianismo político que yo critico. Bien, ¿en qué consiste? En la convergencia entre el culto a la personalidad y un fanatismo ideológico extremo. Ahí tienes a Hitler, fanático del nacionalismo alemán y el culto de la personalidad. Y ahí tienes a Lenin, el culto de la personalidad y fanático de la ideología marxista que él modificó. Y mis redentores latinoamericanos tuvieron en su vida o en alguna parte de su vida o en un momento de su vida impulsos
de culto de la personalidad y de redentorismo social y histórico. Y por eso les llamo redentores. ¿En qué fundamentas tus decisiones de elegir a qué personajes para definirlos como redentores? Mira, ¿Quién sí, quién no? un líder político que actúa dentro del marco de la democracia liberal, incluso con ideas socialistas, por supuesto, o de derecha o de izquierda, pero dentro de ese marco no es un redentor, es un líder, ¿no? Lula es un líder, Lagos es un líder. Yo diría que hasta Cristina Fernández de Kirchner, hasta el día de hoy, es una líder. Ojalá que el 50% no la pierda. Precisamente, y ojalá y que su actitud de reprimir o de acotar a la prensa no la lleve a actitudes redentoras, Claro. como las que sí tuvo Eva Perón, que se quiso, y en buena medida lo logró, apoderar del legislativo, del judicial y de la prensa, ¿me entiendes? Y de los intelectuales. Cuando un líder se convierte a través del culto de la personalidad y de un fanatismo ideológico en una especie de salvador de su país, tienes al Redentor. Y todos estos personajes, alguna vez en su juventud, como Octavio Paz o como el propio Vargas Llosa, soñaron en ser redentores. Lo que pasa es que en esos dos casos volvieron sobre sus ideas, se autocriticaron y terminaron en posiciones democráticas y liberales. Por eso es un panorama, una mezcla, un mural amplio el que doy, en donde hay pensadores, escritores, novelistas, poetas, guerrilleros, líderes políticos, presidentes, para demostrar qué tan a fondo caló la idea y la pasión revolucionaria en América Latina. A ver, quiero intuir, Enrique, que esto lo haces en este contexto de lo que tanto América Latina como México en particular estamos ahorita viviendo. Es decir, en América Latina se está cuestionando mucho el resurgimiento del redentorismo en figuras como Hugo Chávez, Evo en Morales. figuras como Evo Morales. Está en cuestionamiento, todavía en cuestionamiento, en observación, Ollanta Sí, ¿no? sí, pero yo creo Está, que como bien dijiste ahorita, hay que observar la segunda etapa de interesante el Kirchner. dato de Humala. Sí. Porque yo creo que el impulso natural de Humala, ¿no?, era el redentorismo. Pero entrando ya al pragmatismo. Pero en un momento dado, el pragmatismo es una palabra que ahora está desprestigiada, pero que es una muy buena palabra, que tiene que ver con el sentido de la realidad, con el sentido práctico. Lula es un pragmático y puede decirse que no es un líder de izquierda. Yo creo que es el más importante líder de izquierda, de izquierda democrática del siglo XX, después de Rómulo Betancourt, ¿no? Sí, y claro. sin embargo, los radicales le llaman pragmático, y sin embargo, ¿quién no admira a Lula? Claro. Entonces, ese es el contexto de hoy. Pero mira, Ramón, yo no me moví por un impulso político. No. Yo es una realidad que está pasando. Si al leer el libro Sí. te darás cuenta que yo lo que hablo es de la vida personal de ellos, de sus amores, de su familia, de sus ideas, de su formación, de sus desdichas, de sus alegrías. Son biografías, son 12 biografías, por ejemplo, la del Che Guevara. Trato de entenderlo. Por ejemplo, recuerdo que fue un jugador de rugby y pienso que el jugador de rugby, un hombre que era asmático, que juega rugby, siguió jugando el rugby de la revolución toda su vida. Y Eva Perón, que era una hija ilegítima, cómo luchó contra ese ilegítima. O sea, siempre en el apasionado redentor está una psicología hay detrás. un elemento psicológico y personal. Por eso te digo que a mí lo que me apasiona es la biografía. De estas biografías, la historia. Enrique, que tomaste, Sí, ¿cuál es sí. la que más te impacta? La que más me llega al corazón es Martí, la primera. ¿Por qué? Porque es una figura entrañable. En ninguno encuentras la combinación de inteligencia y sensibilidad como en Martí. Era un liberal, era un republicano, soñó con una constelación de repúblicas latinoamericanas respetuosas entre sí y con Estados Unidos, pero desgraciadamente vio claramente que Estados Unidos se volvería una potencia imperialista. Pero este mismo hombre, este líder, este mártir de la independencia cubana, fue al mismo tiempo un extraordinario periodista, cuyas crónicas periodísticas revolucionaron el género, y un poeta extraordinario y un gran editor. Todo eso junto, y la historia de una vida personal muy triste, porque tuvo que vivir siempre lejos del hijo único que tuvo. Después tuvo una hija fuera del matrimonio, pero su hijo más amado vivió en Cuba lejos de él.
Ese es el drama, la tragedia de Martí. Por eso ves que le dedico las primeras páginas breves, claro, pero es muy cercano a ¿Y mi cuál corazón. es la biografía redentora que más te costó trabajo articular? Mira, yo creo que la del Che Guevara, porque yo no tengo, digamos, gran admiración por el redentorismo ya no nacional, sino cósmico del Che Guevara. Ese quiso redimir al hombre al grado de volverse una especie de nuevo San Pablo, porque volvió a hablar del hombre nuevo como San Pablo. Y sin embargo, yo quiero que en estas biografías lo que predomine es un espíritu de comprensión, de entendimiento de los personajes. Y yo creo que se explica mucho el Che Guevara, su vida, su martirio, incluso su mitología, por la cultura católica de América Latina. Y entonces explico por qué. Porque se volvió una especie de santo en muchos sentidos. Entonces me costó trabajo. Te diré que también me costó trabajo Vasconcelos por esto. Lo conozco muy bien. Pero confrontar al hombre que había sido el caudillo cultural de México y el candidato a la presidencia demócrata con el fascista, apoyador de dictadores, que alabó a Franco, que alabó a Trujillo y que tuvo una revista, Timón, pagada por la embajada de los nazis, cuesta mucho trabajo. Pero eso es lo que fue José Vasconcelos. A ver, incluyes a Gabriel García Márquez en esto. Sí. Que es un escritor que no está en la política, que sí, no ha participado activamente en la política. ¿Por qué lo incluyes? No, pero no ha participado en la política, pero sí ha participado en la política. Activamente, dije. No, pero es que la legitimidad que sus ensayos le dieron a lo largo de todo de los 70s en adelante hasta el día de hoy al régimen de Castro es una legitimidad, digamos, que a mí me parece muy criticable. Creo que García Márquez... ¿Es un redentorismo literario? Es una fe en el redentor y en el caudillo, ¿no? En el hombre fuerte, en el hombre providencial, en el carisma de Castro, como si estuviera casi enamorado de esa figura. Pero quiero decirte que yo tengo una inmensa admiración por Gabriel García Márquez, ¿no? Creo que he leído casi toda su obra novelística y buena parte de la ensayística que la gente no lee. Yo lo he leído bien, lo admiro mucho. Con Vargas Llosa creo que son los grandes novelistas de América Latina, es obvio, los 2 premios Nobel, pero además creo que es uno de los grandes escritores del idioma. Esto no obsta para que yo señale que su fascinación con el caudillo es algo digno de crítica y por eso yo estudio su biografía y encuentro que esa fascinación tiene que ver con la fascinación que él sintió con la figura de su abuelo. ¿Dónde están hoy en México esos críticos? ¿Dónde están hoy? Hay un gran debate sobre si la intelectualidad en general en México está muy orientada o muy sesgada hacia unas u otras corrientes y de alguna manera incluso el propio debate que pretendió insertar el expresidente Carlos Salinas hablando de intelectuales orgánicos, buscando pues de alguna manera desacreditar el trabajo de un grupo de mexicanos que pues se han ganado una credibilidad importante en sus diferentes tareas, llámese en el caso tuyo como historiador o en el caso de... O Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer también historiador, Carmen Aristegui como periodista, igual que Denis es analista política, etcétera. En fin. Mira, ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Qué sientes cuando lees creo eso? Es que yo no creo, yo pienso que que ninguno de los... Pienso que ninguno de las personas a las que él nombra corresponde el adjetivo de intelectual orgánico. Muy tarde en su vida, Carlos Salinas de Gortari está leyendo a Gramsci, lee a Gramsci, encuentra el concepto de intelectual orgánico. Yo he dicho que es él quien se quiere postular como intelectual orgánico del PRI. El PRI está... bueno, con unas posibilidades importantes de llegar al poder, de regresar al poder en el año 2012. Y él, que es un hombre muy inteligente, bueno, ha escrito o compilado, en fin, vete tú a saber, un conjunto de obras con ciertas ideas. Él entonces, yo creo que se está postulando como ese intelectual orgánico, ¿no? Intelectuales orgánicos no hemos sido ninguno. Ninguno nos hemos incorporado a un gobierno para servirlo, para tener puestos en ese gobierno de ninguna manera.
así como Octavio Paz no fue nunca un intelectual orgánico. Yo creo que Cosío Villegas y Octavio Paz y varios otros intelectuales sirvieron a la Revolución Mexicana, a los gobiernos de la Revolución Mexicana, hasta que esta Revolución Mexicana dejó de tener intelectuales, porque a partir del 68 empezó el gran desprestigio. Se vació de intelectuales, ¿no? Bueno, y ahora la verdad es que ser un intelectual priista, pues tienes que buscarlos con lupa, ¿no? En el PAN ni siquiera hay intelectuales, porque el PAN y la cultura nunca se han llevado, nunca se han mezclado. El PAN es un partido, digamos, muy miope a la cultura. El debate intelectual está en la izquierda. El PRD es un partido que tiene la simpatía de los intelectuales. Yo he dicho que México tiene que tener, sería bueno que tuviera un gobierno de izquierda. Y lo he escrito muchas veces y lo repito ahora. La alternancia en el 2012 sería bueno que viniera hacia la izquierda, pero una izquierda no redentorista. Y no veo que ninguno de los intelectuales que han simpatizado inclusive con López Obrador, ninguno de ellos. Y yo, que tengo, como Octavio Paz lo tenía, la idea de que los cambios en nuestros países los puede hacer la izquierda mejor que la derecha, y que los 12 años del PAN lo han comprobado. No, el PAN no ha podido hacer los cambios. Tiene que venir la izquierda para que los haga. ¿Pero qué cambios? ¿Un cambio redentorista y para atrás? ¿O un cambio como el de Lula, tipo Lula? ¿Tú crees que podamos ese es el cambio, pero ninguno de ellos, y repito, y subrayo, ninguno de las personas que abogar por esos cambios no quiere decir volverse los intelectuales orgánicos de nadie. Claro. La frase es, digamos, impropia, inexacta, incluso mentirosa. ¿Tú crees, Enrique, que tengamos la posibilidad de poder encontrar algún liderazgo que pueda llevar a este país a esa posición de una izquierda pragmática tipo Lula? Mira, digamos las cosas como son, ¿no? Sí. Yo siento que no veo en el PRI, hay sin duda alguna políticos serios en el PRI, políticos con una mentalidad que parece moderna, pero no veo en el PRI pronunciamientos claros ni actos claros que apunten hacia las reformas. Esas reformas y esa mentalidad y ese empuje que sí tuvo, hay que decirlo, y lo digo, como digo una cosa, digo otra. Ese empuje y ese reformismo, ese ímpetu y esa visión que sí tuvo Salinas de Gortari al principio de su gobierno, porque a él y a ese gobierno se debe el TLC y muchas otras reformas importantes, que luego se desvirtuó su perfil por razones políticas y por razones de percepción pública de corrupción. Las dos cosas son ciertas. Pero él era un reformista en el marco de un sistema político de partido hegemónico. Ahora estamos en una democracia y el nuevo líder tiene que tener una visión y un empuje así, pero en el marco de una democracia. Pero ahora, ese mismo ímpetu, esa misma visión que se vio en México en el año de 89, 90, 91, y que indudablemente, como digo, no pueden, es injusto y mezquino escatimárselo a Salinas, ¿no? Y en mis libros, y en mis textos, y en mis programas no se lo he escatimado, ¿no? Ahora lo que se necesita es esa visión, pero en el marco, no de un partido hegemónico y autoritario, sino de un régimen democrático. Más difícil instrumentar, más difícil vender al público algo así. ¿Quién está capacitado para eso? Mira, veo, como te digo, en el PRI no veo un perfil claro en ese sentido. Tampoco lo veo en el PAN, y porque el PAN está muy anclado en valores muy conservadores. El conservadurismo social, la mojigatería en el PAN, esta especie como de repulsa al liberalismo, lo ha aislado mucho y lo sigue aislando. El PAN no ha encontrado su vía liberal. Totalmente. Y entonces, por no encontrarla, no puede vender
la reforma liberal, de una especie de una reforma modernizadora en la economía. No lo pude vender, no lo pudo vender y no creo que lo pueda vender. Queda el PRD, queda el PRD, el PT y Convergencia. Bien, la izquierda. Bueno, en la izquierda no sabemos quién va a quedar. Yo tengo la impresión de que Ebrard ha dado muestras suficientes en su forma de gobierno y en sus ideas, pero sobre todo en los hechos de cómo se ha gobernado esta ciudad, de una capacidad de liderazgo y de operación que lo acerca al perfil de Lula. Al perfil de Lula. Habría que ver si llegado al poder tiene esa visión y esa fuerza. López Obrador tiene el arrastre, el carisma. Indudablemente tiene millones de personas detrás de él. Ahora, yo creo que no ha dado muestras. Si bien se ha movido un poco ¿Qué opinas del a dialogar con la gente. ¿Qué opinas del acercamiento que ha tenido, por ejemplo, con empresarios de Monterrey? Sí, eso es lo que iba yo a decir, se ha acercado. Ahora, yo no he escuchado de parte de él un pronunciamiento que lo separe de ideas y posturas que tuvo en el pasado. Por ejemplo, este fundamentalismo ideológico que tiene, esta idea, esta manía de ver las cosas en blanco y negro. No, al contrario, veo que sigue repitiendo las mismas cosas que repetía una y otra vez hace 10 años, hace 8 años, hace 6 años. Y sobre todo la actitud de intolerancia frente a quienes no pensamos como él. ¿Qué opina Enrique Krause en este contexto del famoso debate de las coaliciones, de un gobierno de coalición para México como resultante de la falta de acuerdos de los extremos? Yo creo que sería de desear y que incluso creo que Calderón cometió el error, probablemente en 2006, de no buscar un gobierno de coalición así. No conozco las entretelas del asunto, no lo sé, pero creo que quizás debe haberlo buscado como una alternativa para fortalecer a su gobierno y que era posible hacerlo. Incluso lo anunció en su campaña. Pero ese gobierno de coalición... Como Fox también lo quiso hacer en su momento, trayendo a bordo a Fox. Quiso traer a Aguilar Sincer, a Castañeda. Bueno, no estuvo mal, pero también trajo a muchas personas salidas de sus headhunters y aquel gobierno fue un desastre, claro, de irresponsabilidad y de frivolidad. Entonces, lo que yo creo es que se puede, es deseable, y creo que eso ayudaría mucho a formar mayorías en el Congreso para empujar reformas, pero para que hacer la sopa de habas, digamos, pues necesitas habas, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿en dónde están? ¿No? Va a poderse llegar, van a poder llegar fuerzas políticas a julio del 2012 con una voluntad de convergencia y no con una voluntad y no con una actitud de crispación y de odio. No lo sé. De acuerdo a tu observación histórica, ¿tú crees, Enrique, que en un país como México, en donde la gente está, pues de alguna manera confundida, está temerosa por la situación que pasa en la materia de seguridad, está incierta en cuanto a que no aciertan a ver un derrotero claro ni de uno ni de otro partido, ¿es un clima propicio para que emerjan redentores? Sin duda. Indudablemente tienes razón, es una circunstancia, la de un Estado debilitado y una sociedad preocupada, indignada, incluso desesperada por momentos, es tierra fértil para el surgimiento de lo que yo he llamado un redentor. Enrique, Clio cumple 20 años. Letras libres 10 en España. Además. Y letras libres 10 además en España. Son cosas así como que las estrellas se han alineado, sí. ¿Qué representa para ti estos primeros 20 años de Clio y estos primeros 10 años de letras libres? Mira, yo te agradezco que me preguntes lo de Clio, porque a mí se me ha criticado mucho en algunos ámbitos
que yo, una disque supeditación a Televisa. ¿No? Yo creé Clio con Emilio Azcárraga Milmo, hace 20 años, para llevar libros de historia ilustrada, de difusión de la historia, baratos, asequibles y de calidad. A las masas. A las masas. Para eso trabajaron aquí muchos historiadores de la academia muy reconocidos. La lista es enorme. Y luego, desde hace 13 años, hemos hecho 350 documentales históricos. 350. En los cuales, sobre todos los temas que te imagines, en los cuales han intervenido todos los directores que te imagines, un ejército de personas y todos los historiadores que te imagines. Todos, afines a mí y no afines a mí, o una inmensa mayoría. Los que me han criticado y los que no me han criticado, los que me quieren y no me quieren, no tiene ninguna importancia eso. Ha habido una verdadera participación del gremio de los historiadores en estos programas. Y estos programas son hechos por la editorial Clio, que es de la propiedad de dos empresarios de Monterrey, Lorenzo Zambrano, José Antonio Fernández, mía, o de FEMSA y de Cemex, mía, y Televisa tiene una parte minoritaria como la tengo yo. Es una sociedad. Yo no cobro en Televisa, yo compro el tiempo a Televisa vendiendo anuncios. Y Televisa ha accedido desde hace 13 años a transmitir semana a semana en 3 espacios estos programas documentales. Yo me pregunto, ¿en dónde está la supeditación? Y me pregunto también, ¿en dónde está el daño a la sociedad mexicana de haber hecho una labor así? ¿No? Si esto se llama empresa cultural, si no lo hace el gobierno, si no lo hace la academia, tiene que hacerlo la iniciativa privada. A mí me ha parecido que pagar el costo de la difamación y la descalificación a cambio de hacer esos 350 programas es algo que he estado dispuesto a hacer y seguiré estando dispuesto a hacer. Por lo que hace a Letras Libres, ¿qué te puedo decir? Está en México, está en España, está en América Latina, tiene un sitio de internet que visitan cientos de miles de personas. Es el lugar de la literatura, la crítica y el liberalismo democrático en México y en habla hispana. Es un foro, es un lugar de conversación. Lo mismo, es una empresa independiente, una pequeña empresa cultural. ¿Cuál es la perspectiva de Enrique Krause para Clio y para Letras Libres en los próximos 10 años? Seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir haciendo documentales, hacer documentales que penetren al mercado americano, sobre todo, que logren explicarle al norteamericano medio provinciano e ignorante qué importante ha sido la historia de México y México para Estados Unidos, que una a esos dos Méxicos, que les dé a los mexicanos de allá la memoria del México de acá y que nos dé a los mexicanos de acá una conciencia de lo que han vivido los mexicanos de allá, que acerque a estos dos vecinos distantes. Creo que es un buen objetivo, ¿no? Muy bien, Enrique. Muchas gracias. A ti, querido Ramón Alberto.